Qué linda oportunidad la de estar nuevamente juntos, estudiando la palabra, estudiando aquello que transforma vidas, es decir, la voz de Dios. Y es importante entenderla en su perspectiva global para que nosotros no andemos tratando de vivir una vida cristiana en base a normas, reglas y pura disciplina. Dios nos llama a nosotros a vivir en una obediencia total al Espíritu Santo. Saben que el mismo apóstol Pablo en Romanos 8:14 nos recuerda a nosotros que solamente los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si usted se deja guiar por la ley o se deja guiar por sus intenciones personales, carnales, usted está fuera de la gracia de Dios. Es importante entonces esto. El estudio anterior lo centramos en una de las dos polaridades del ser humano, en la polaridad de la carnalidad, el hombre carnal. Hoy vamos a entrar a la otra parte, el hombre espiritual. Y yo creo que en estos dos puntos nosotros estamos delante de el corazón del Evangelio, porque en tanto que el hombre carnal hace las cosas a su manera, el hombre espiritual hace las cosas a la manera de Dios. Y a la manera de Dios, no por sus propios medios, sino por la unción, el toque y la dirección del Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Entonces, cuando vemos nosotros lo que está aquí, entonces aprendemos algunos elementos básicos que debemos realmente dejar atrás. Y créanme, no es cuestión de esfuerzo humano. Voy a usar la palabra que ya estudiamos aquí mismo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Si Cristo vive en mí, entonces Él va a dirigir mis pensamientos, mis pasos, mis acciones. Y eso es lo que Dios pretende, la guianza del Espíritu Santo. Y creo que ahí es donde nos topamos muchas veces, porque estamos tratando de hacer cosas en base a puras reglas disciplinarias. Déjenme leer la última porción del capítulo 5 de la epístola a los Gálatas. Es del versículo 22 al 26, capítulo 5. Dice: en cambio, es decir, en contraposición con la obra de la carne, ahora pone: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos los unos a los otros. Aquí vamos a penetrar a algo que no es obra del ser humano, sino que es obra de Dios. Yo sé, lo he hablado con muchas personas y muchos opinan que esto que dice aquí, el fruto del Espíritu, alegría, gozo, paz, amor, bondad, etcétera, etcétera, esto es imposible lograrlo. Y quizás les doy la razón. Si ustedes se esfuerzan por hacerlo, no lo van a lograr. El esfuerzo humano siempre ha sido incapaz de lograr todas aquellas cosas que están centradas en el interior del corazón humano. Lo que necesitamos es la obra del Espíritu en nosotros. Y eso es lo que a mucha gente le cuesta.
Le cuesta no solo entender que la vida cristiana es una vida dirigida por el Espíritu Santo, sino que creen que las cosas que Dios nos pide a nosotros son imposibles. Yo creo que para Dios no existe el imposible. Les voy a contar esta pequeña historia. Hace muchos años yo fui capellán de un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y en ese grupo de Alcohólicos Anónimos, antes de que yo llegara a ser el capellán, algunos de ellos vinieron conmigo porque dentro de los pasos de Alcohólicos Anónimos hay que irle a confesar a alguien todo lo que han hecho durante todo el periodo de sus borracheras. Así que hay un listado gigantesco de gente ofendida y ellos vienen y me abrieron las puertas para llevarlos al conocimiento de Jesucristo. Y entonces, uno por uno, los miembros de ese grupo se fueron convirtiendo a Cristo. Se transformó en un grupo importante porque siguieron trabajando para salvar a muchas personas que están atrapadas por el vicio. Y ellos descubrieron que lo que Dios hace en el ser humano es mucho más poderoso que todas las normas y reglas que Alcohólicos Anónimos tienen. Voy a decir esto. Una de las maneras que es necesario hablar cuando alguien se para enfrente, se para delante de todos y dice, quiero decirles que en las últimas 24 horas no he bebido nada. Soy un enfermo alcohólico, pero no he bebido nada. Ellos llegaron a la conclusión de que ya no son enfermos alcohólicos. Dios los cambió. Y permítanme algo interesantísimo. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, lo hacemos con vino, no con jugo de uva. Y ellos empezaron a participar de la Santa Cena con vino. Y no fue problema absoluto para nadie. Y entonces a mí me llamó la atención. Y le pregunto a uno de ellos, mire, ¿qué pasó? Si ustedes tienen la tentación muchas veces del alcohol, ¿por qué el vino no les molesta? Me dijo, es que yo no estoy tomando vino, estoy tomando la sangre de Cristo. Yo estoy convencido de que yo estoy tomando la sangre de Cristo, la sangre que me limpia de todo pecado, de toda prueba y de toda tentación. Por lo tanto, yo puedo tomar esto sin ningún problema. Si ustedes se dan cuenta, el cambio que ocurrió es que Dios sanó totalmente el corazón y la vida y las tentaciones de aquellas personas. Yo doy gracias a Dios por lo que se hizo en ese tiempo. Fue un tiempo verdaderamente bello en Cristo Jesús. Pero esto ocurre cuando las personas reconocen su pequeñez y están dispuestas a dejar que el Espíritu Santo guíe sus pasos. Quiero enfatizar esto porque aquí habla del fruto del Espíritu. El versículo 22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es. Y nos da una lista también específica de lo que significa el fruto del Espíritu, es decir, los cambios interiores que Dios hace en nosotros para gloria de Dios y para beneficio de todos los que nos rodean. Así que es importante que miremos esto. Fíjense que comparativamente el apóstol Pablo llama a la carnalidad o a la conducta carnal las obras de la carne o las obras del pecado en nosotros. Pero cuando habla del bien, habla del fruto del Espíritu. Es decir, nosotros somos fruto, somos como las semillas. Se sembró en nosotros la semilla del Evangelio y entonces con esa semilla del Evangelio nuestra vida empezó a florecer
y a dar fruto. ¿Y cuáles son esos frutos? Fíjense ustedes que el fruto, el primero que llama aquí es amor. Y voy a decir algo. Yo sé que entre nosotros hay ciertos niveles de amor, como el amor entre familia, el amor como atracción sexual, el amor entre padres e hijos, el amor entre amigos. Todo eso es parte de nuestra experiencia, mala o buena, pero es parte de nuestra experiencia. Pero el amor de Dios, que la Biblia llama el amor ágape, ese amor solo lo podemos tener si Dios está con nosotros. Y eso es lo que el Espíritu Santo está sembrando en nuestro corazón. Ese amor es el amor capaz de decir, como lo dijo Cristo desde la cruz del Calvario, a los que lo estaban matando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque me están hiriendo, me están matando, me están ofendiendo. Pero yo los perdono porque están en absoluta ignorancia y no saben lo que están haciendo. El corazón de Cristo se fue en paz, ¿sabe? Murió totalmente en paz. No se fue con rencores ni con odios. ¿Por qué? Las obras de la carne no estaban en él, estaba el fruto del Espíritu. Los amó. Amó a los que lo mataron. Amó a los líderes que lo acusaron. Amó aún a Pilato, que dio la orden de ejecutarlo. El amor de Dios va más allá de las emociones y sentimientos de nosotros. La alegría o el gozo es algo importante en nuestra vida. Dice en el libro de Nehemías que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gozarnos en el Señor nos hace fuertes. Disfrutar lo que Dios nos da es fortaleza. Y el gozo es algo que está dentro. Fíjense que existe un gozo externo y un gozo interno. Mucha gente no tiene gozo, entonces pone música, se pone a bailar, se pone a tomar y a hacer todo, y según ellos están gozándose. Pero es un gozo externo. El gozo cristiano es de adentro para afuera, porque Dios puso ese gozo adentro. No necesitamos otra cosa más que disfrutar el gozo de Dios. La paz, por supuesto que la paz es algo que viene de Dios. Jesús dijo: mi paz les dejo y mi paz les doy. No como el mundo da esa paz, sino esa paz que supera todo entendimiento humano. La paz de Dios. Si tenemos la paz de Dios, tenemos paz en medio de la pandemia. Si tenemos la paz de Dios, tenemos paz en medio de conflictos. Tenemos paz en medio de violencia. La paz de Dios es algo que está dentro de nosotros. La paciencia. ¿Cuántos de ustedes les falta paciencia? ¿A cuántos nos falta paciencia? Paciencia es la capacidad de soportar los problemas y seguir adelante. Fíjense que a veces paciencia lo pensamos con aquellos que aguantan todo, pero el concepto bíblico no es aguantar, sino que es resistir y seguir adelante y luchar hasta vencer. La paciencia tiene esa característica. Amabilidad, por supuesto que es importante. Ser amables con todos, hasta con nuestros enemigos. Amar a nuestros semejantes es una de las cosas claves. Nuestra bondad. La bondad es una de las cosas características de Cristo. Y la bondad tiene que ver no solo con conocer a la gente, sino ayudarla, fortalecerla, darle de comer al hambriento, ayudar a la gente a que participe de todas las cosas que Dios le ha dado. En algunas versiones se traduce por fe. En esta versión que yo tengo, la nueva versión internacional, se traduce por fidelidad y me parece mucho más exacto. Y lo voy a decir por qué. Porque la fe es un don, pero la fidelidad es un fruto del Espíritu. Mi fe viene porque Dios me la da, pero me la da como un don. Pero la fidelidad es algo que Dios hace
en nosotros para que seamos verdaderamente fieles y unidos a Él y no seamos capaces de abandonarlo. Miro a gente fiel. Vi un video que me golpeó el corazón profundamente. Y es que el video contenía a cristianos en Afganistán, que los talibanes los iban a matar, obviamente, pero los desnudaron completamente, los metieron en bolsas plásticas y los tiraron al suelo en un patio muy grande. Y había un montón de cristianos pagando las consecuencias de su fe y de su fidelidad a la palabra de Dios, porque no quisieron renunciar a su fe y volverse musulmanes, sino que aceptaron dar su vida por Cristo. Eso está pasando ahorita, allá en Afganistán, y quién sabe en qué otros países. El hecho de ser cristiano no solo la fidelidad es necesaria, sino que puede costarnos la vida, pero es para la gloria de Dios. En la iglesia primitiva se conoció el término martirio. Saben que la palabra mártir no significa alguien que da su vida por Cristo en términos de morir, sino alguien que vive para dar testimonio de Cristo. Pero muchísimas veces el dar el testimonio de Cristo llevó a la gente a morir. Y por eso fue tomando el sentido de que un mártir es el que murió por Cristo. Pero es más que eso. Un mártir es el que está constantemente proclamando el nombre de Cristo. Humildad. La humildad es otro fruto del Espíritu. Ser humildes, ser sencillos. Creo que es una cosa bien importante, pero déjenme decirles, yo diría que la humildad es la correcta interpretación o el correcto modo de ser, sin sentirnos más que los demás, ni menos que los demás. La verdad es que Dios nos hizo iguales a todos. Algunos han tenido oportunidades mayores que otros, pero los que han tenido menos oportunidades no son menos que nosotros. Fíjense que una vez Spurgeon fue invitado por la reina de Inglaterra para que tomara una posición en su gobierno. Y él se negó y no quiso aceptar la propuesta. Entonces la reina le preguntó por qué había hecho eso cuando le estaba ofreciendo uno de los puestos de mayor honra en este mundo. Y Spurgeon contestó: no me quisiera degradar cuando Dios me dio la posición más alta. Ser un siervo de Dios es la posición más alta. Ser un predicador del Señor es la posición más alta. Soy predicador, Dios me puso aquí, no me puso en otro lado. Ustedes gócense con lo que son, yo con lo que soy, pero todos estamos sirviendo al Rey de Reyes. El último aspecto es el dominio propio. Es una cosa importante porque el dominio propio tiene que ver con nuestra condición al enfrentar problemas. A veces hay un problema y la gente explota. Y cuando explota, generalmente ofende, destruye y afecta a los demás. Y el apóstol Pablo dice: no hay ley contra estas cosas. Óiganlo bien. El fruto del Espíritu es ir formando el carácter de Cristo en nosotros. Esto es algo que vale la pena considerar, porque a mí me parece la cosa más importante de nuestra vida. El propósito de Dios al darnos el Espíritu Santo no fue solamente que nosotros habláramos en lenguas o que tuviéramos profecía o que tuviéramos el entusiasmo para servirlo. El Espíritu Santo vino para cambiar nuestro carácter también, para hacernos semejantes a Cristo. Y esto que se llama el fruto del Espíritu es básicamente las cualidades que Jesucristo tiene y que manifestó en este mundo.
Por lo tanto, cuando vemos el trabajo del Espíritu Santo es ir formando en nosotros a Cristo. En un pasaje anterior, aquí mismo en Gálatas, el apóstol Pablo dice: yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Qué importante es que nosotros notemos eso. El Espíritu Santo trabaja y el hombre es muy fácil moverlo. La gente cree que cuando mira otras cosas se emociona y quiere salir atrás de cualquiera. Y solamente Dios nos permite seguir atrás de Jesucristo. No nos dejemos engañar por el mundo. Estas son las cosas que Dios dice que deben formar nuestra vida. Oigan bien, lo que sigue, la parte final, dice: porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Yo creo que es poco profundizar un poco en el mensaje de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es el momento más importante para nuestra vida, en el sentido que es donde Jesucristo logra derrotar al pecado y aún muriendo Él, derrotar a la muerte. Y Él nos demostró que la muerte no tenía poder sobre Él, de tal manera que resucitó al tercer día. Pero su muerte involucra nuestra muerte. Si nosotros estamos unidos a Jesucristo, entonces nosotros estamos participando juntamente con Él de su muerte. Y ya lo estudiamos antes, pero no es correcto que nosotros nos olvidemos de eso, sino que seamos lo suficientemente sabios para darnos cuenta que en nuestra vida en sí encuentra su gozo, su alegría y su felicidad en morir juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque entonces nosotros nacemos a una nueva vida diferente, guiada por el Espíritu Santo y en concordancia con el amor de Dios. Si Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados con Él. Yo miro que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos hacemos uno con Él. Así que el caminar de Cristo y nuestro caminar son el mismo. Y si Cristo sufrió, nosotros padecemos también. Y si Cristo murió, nosotros morimos con Él. Y si Cristo resucitó, nosotros nos levantamos a una nueva vida con Él. Ese aspecto creo que tenemos que reconocerlo. Tenemos que saber que si le podemos llamar una primera resurrección en nuestra vida es cuando nacemos de nuevo. La Escritura, el mismo Jesús nos pone un bonito ejemplo. Él dice: si una semilla no cae a la tierra, no muere. Y si la semilla no muere, no da fruto. Así que para que haya fruto en una semilla, hay necesidad de que muera. El Evangelio, la semilla del Evangelio fue sembrada en nosotros. Y para que esa semilla dé fruto, nosotros debemos morir a nosotros mismos y vivir para Dios. Y entonces vendrá el fruto del Espíritu. Entonces podremos saber que si nosotros ya no estamos para vivir para el mundo, sino para Dios, entonces ahora tenemos una nueva dimensión de vida, una nueva dimensión de entendimiento. Yo muero, aquí dice, muero a la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos. Fíjense que ¿por qué nos liberamos de todas las adicciones? ¿Por qué nos liberamos de los vicios? ¿Por qué nos liberamos de los malos pensamientos? Porque Cristo
cambió nuestra naturaleza interior. Fíjense que esa naturaleza interior, cuando nosotros nacemos de nuevo, somos como un bebé. Y entonces necesitamos que el Espíritu Santo venga y ponga el carácter de Cristo en nosotros. No ocurre de un día para otro, lo puedo decir, pero sí nos prepara a nosotros para caminar firmemente en Él. Si el Espíritu nos da la vida, entonces, hermanos, andemos todo el tiempo guiados por el Espíritu. Ese es el mensaje formal que tenemos aquí al final del capítulo 5. Si nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, la vida cristiana no se acabó el día que nos hicimos cristianos. Ese día empezó una nueva vida. Fíjense ustedes, cuando nace un niño, la vida del niño no se acaba cuando nace. A ese niño hay que instruirlo, hay que alimentarlo, hay que educarlo, hay que formarlo, hay que ayudarlo a que se prepare y estudie. Dios nos llamó a nosotros a que, como los niños se dejan moldear, así nosotros seamos moldeables en las manos del Espíritu para que nuestra vida camine como Él quiere. Qué importante es que aprendamos, mis hermanos, a ser guiados por el Espíritu. Porque puede ocurrir que nosotros nos arrepintamos de ser cristianos y empecemos a volvernos mundanos. Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a echarnos atrás. Nosotros no somos de los que se echan atrás. Nosotros somos de los que permaneceremos fieles. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo quitó los malos deseos, las malas pasiones, y nos dejó como Jesús. Si no hemos llegado a esa estatura, tenemos una meta en la vida. No solo encontrarnos con Él al final de los tiempos, sino crecer hasta llegar a la estatura de Cristo. Eso es lo que Dios está queriendo hacer con cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias por esto. Te bendigo y te alabo, porque la vida cristiana es mucho más emocionante de lo que nos imaginamos. Y es mucho más grande y podemos llegar a ser realmente como Cristo. Gracias por eso y pedimos, Señor, que el Espíritu Santo toque la vida de todos los que estamos participando de este programa y seamos bendecidos por Dios con el carácter poderoso de Jesucristo. Yo te bendigo, Señor, y bendigo a todos los que están viendo este programa. Y pido que el toque de tu Espíritu Santo esté con todos. En el nombre de Jesús. Amén.